Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de The Eyesight Academy Podcast. Hoy, en este episodio 9, vamos a hacer un paréntesis. Estará dividido en 3 partes. Hoy vamos a discutir la parte número 1. El objetivo es que en cada parte aprendamos un poco más de la interpretación adecuada de una topografía corneal. Todas estarán coordinadas por el Dr. Oliver García. Él es un médico egresado del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Posteriormente hizo su subespecialidad en segmento anterior, córnea y cirugía refractiva en el Hospital Central Militar. Él no solamente es un gran clínico, también participa en diversas actividades académicas, es mentor de Ophthalmo University, cofundador de Lumina, entre muchas más. Espero que disfrutes de este episodio. Por favor, ayúdanos dándole clic a la campanita y suscríbete para que juntos podamos traer más información y aprender más. Muy bien. Oliver, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. De verdad, siempre agradezco mucho a todos los invitados que se dan la oportunidad de darme su tiempo para estos caprichos de la academia. En lo personal, siento que no aprendí tan bien, no porque haya tenido malos maestros, sino porque pues en la práctica diaria a lo mejor no lo hacemos de manera tan sistemática y es la interpretación de la topografía corneal. Entonces, pues nos va a dar mucho gusto escuchar y aprender de lo que nos vengas a compartir hoy. Siéntete libre de decir lo que tú consideres apropiado, no apropiado, todo. Aquí es tribuna libre para que tú nos compartas todo lo que puedas saber. Muchas gracias, David, por la invitación. Yo valoro mucho, pues es un honor que permitan exponer o abrir estos foros para poder platicar más de cosas que justo, pues como oftalmólogos deberíamos de saber, pero a veces por donde hicimos la especialidad o incluso lo que nos enfocamos después, perdemos de vista algo que es muy común y en este caso la topografía, pues debería ser de siempre, ¿no? Claro, sí. Siento yo que sí es como una de las... Pero, o sea, mira, creo que no solo la topografía, también, o sea, los campos visuales, el OCT macular, creo que hay muchos estudios que creo que todos deberíamos de saber al menos abordar de manera así muy general. Claro que no se trata ahora, ya que todos tenemos una cierta área de subespecialidad, de que pues nos hagamos los todólogos. Creo que eso ya no debería de aplicar. Creo que ahí sí zapatero a tus zapatos. Pero al menos, por ejemplo, sí, no sé, si estás haciendo un protocolo para un paciente, un niño, lo que sea, un queratocono, diagnosticarlo a tiempo, o sea, de manera como más de screening preventivo y que tú puedas referirlo al corneólogo de manera oportuna, pues yo creo que sí. Se importa lo mismo para los campos visuales. Hemos discutido en algunos episodios previos eso de analizar campos visuales, abordajes iniciales, y pues bueno, de todo creo que aplica. Entonces, pues todo aporta, todo suma, como quien diría. Exacto, de hecho, eso que comentas primero de zapatero a su zapato, me encanta. Justo yo trabajo en colaboración, yo le digo al paciente, yo no sé todo y no tengo por qué saberlo, ¿no? Claro. Pero trabajo en equipo con un retinólogo, con uno de glaucoma, etcétera, entonces el abordaje inicial lo puedo hacer yo, pero hay cosas que ya tal vez le corresponden a uno de mis compañeros y justo es la idea con el Exacto. paciente de trabajar en equipo y no tengo que yo saberlo todo o resolverlo todo, sino derivarlo con el que tal vez pueda hacerlo. Y sí, lo Exactamente. mismo me pasa a mí, por ejemplo, con el OCT. No es lo mismo cómo lo lea yo a lo que tú lees, pero justo yo teniendo una idea básica, puedo saber, ah, ok, va para acá, va para allá, o qué hacer. Y cada vez más hay más máquinas, más equipos, y que están detectando nuevas cosas, y a veces también es difícil aprender a leer todas, entonces se Claro. vuelve más complejo. Sí, específicamente, pues mira, de la topografía corneal, como yo lo interpreto, te comparto cómo yo lo siento. Cuando a mí me ponen una topografía corneal, yo siendo retinólogo, pues yo nada más veo un mapa lleno de colores y un chorro de números, porque pues depende también, creo ciertos topógrafos que son un poquito como más eh, nobles o más familiares de la interpretación, pero hay otros que son demasiado complejos y traen un chorro de números, gráficas y un montón de cosas que yo digo, ¿qué es esto, no? Entonces, la verdad, a mí me gustaría aprender mejor leer una topografía, no para que yo pueda hacer todo, sino para aprender
y saber cuándo sí, cuándo no mandárselo al de córnea, sobre todo cuando pues no tengo a un corneólogo aquí al lado mío. Muchas veces vas a tener esa oportunidad de decir, ay, ¿sabes qué? Una topografía y ve con el de córnea para que él ya se haga bolas con los números y los mapas y él te diga si sí o si no, por ejemplo. Pero creo que para quien nos vea, en donde a lo mejor en ciertos lados no tienes al corneólogo, sí, sí ayuda al menos a entender qué es lo que tienes que interpretar. Entonces, pues bueno, pues adelante, Oliver, cuando tú gustes. Sí, y aprovechando ese comentario que hacías ahorita, también pasa justo eso, o sea, ves un estudio con tantas cosas que pues te abruma, ¿no? Si dices, ah, caray, ¿qué es cada numerito y para qué sirve? Y como vamos a ver ahorita, no todo es necesario. Y unas cosas son para pensando en queratocono, otras en refractiva, otras en anillos, otras en catarata. Eh, entonces, no hay que saber qué es cada numerito, sino más bien Okay. saber dónde poner la mirada y vamos a ver que son 5 o 6 cosas nada más y se Ok, quita un poquito ese. dependiendo cada caso, que eso está cool, fíjate que dijiste que no todo importa para todo, ¿no? O sea, para cada paciente. De hecho, O sea, excelente. voy a compartirla ahorita. Ujú. Me parece que está. Ahí me dice si se ve. Sí, se ve perfecto. Entonces, antes de caer directo en el tema, algo que me gusta hablar siempre que hablo de cirugía refractiva en general es saber que existen muchas opciones, ¿no? O sea, no todo, porque a veces hago la broma y por ahí tengo una presentación que no sé, que si soy segmentólogo, creo que el ojo va de la cápsula posterior para arriba. Si soy retinólogo, de la cápsula posterior para abajo. Si soy, no sé, optómetra, el lente de contacto. Entonces, siempre le voy a ofrecer a mi paciente lo que estoy especializado en. Entonces, por ahí andan los pacientes de 60 años que de repente salen con un PRK, o están los de 30 que tienen una facorrefractiva. Eh, Ujú. Exacto. entonces, no está bien ni está mal, o sea, no estoy criticando hacia ningún lado, pero más bien saber, o yo lo que creo personalmente es que cada paciente debemos personalizarlo. Si lo mejor para este paciente es un escleral, le toca escleral. Yo tal vez no sé hacerlo, pero busco quien sí. Si a este Exacto. paciente le va mejor con lente ICL, ok, le toca ICL en lugar de andar haciendo tal vez cirugía LASIK con todos los riesgos que vamos a platicar ahorita. Entonces, personalizarlo a mí me encanta. Excelente. Súper bien. Y Entonces, ahí estoy viendo que pones varias como técnicas dependiendo pues el área a tratar, ¿no? O sea, eso está bien padre. Epitelio, lente de contacto, estroma, lente fágico, ICL, cirugía facorrefractiva. Excelente. Fíjate, yo como retinólogo, y digo aquí, se vale, yo no tengo miedo de decir no sé. Para mí, cirugía refractiva es LASIK, RK, LASIK. Se acabó. No conozco más. O exacto. sea, eso es lo que yo conozco de cirugía refractiva. O sea, el Smile, por ejemplo, jamás en la vida lo he visto. Jamás en la vida he visto el Epilasic o el LASIK, honestamente. Digo, no sé qué tanto se usen y qué tanto todavía se siguen aplicando, pero pues todos esos términos los escucho en el libro, pero en la vida real la verdad es que te digo LASIK, PRK, FemtoLASIK. Y últimamente más en Vogue el famoso FemtoLASIK, ¿no? Todos para Femto. Exacto. Y más en Monterrey, ahorita hay mucha tendencia. Que lo digas. Sí, sí, sí. Justo, o sea, por ejemplo, el Epilasic y el LASIK, podemos después platicar poquito de ellos. En México casi no se hacen, pero amigos de Sudamérica es algo muy frecuente que sí lo hagan. Eh, Ok. Podemos platicar después de qué tratan, pero sí, justo como dices, o sea, hay procedimientos de epitelio y procedimientos de estroma, que justo es esta diapo. Pongo esta diapo para la que sigue sintiendo un poquito. Entonces, no olvidar que tenemos el epitelio arriba que mide más o menos 50 micras y después vienen las demás capas, pero lo importante aquí también para cirugía es este estroma. ¿Por qué son importantes? Y tiene que ver con el análisis de topografía y de los valores que vamos a platicar ahorita de riesgo, es que tienen diferentes características el estroma anterior y el posterior. Y eso es como justo esas cosas que dices que a veces, igual y sí lo vimos en la clase de anatomía de córnea, que por ahí estábamos dormidos y no le das importancia, Claro.
pero hasta que no estás haciendo esto de forma continua, no estás en la sub, pues no le das importancia, ¿no? No sé si así te pasó con retina en algo parecido, que Sí, por supuesto. O sea, desde lo más simple que es el OCT macular, yo decía, ah, sí, el OCT macular, las capas de la retina, pero la verdad es que el panorama cambia completamente hasta que estás haciendo algo que implica el tratamiento de eso, ya como tal. sí, por ejemplo, en, Eh, en tu caso es bien común, yo creo, la parte de con qué medicamento le va mejor de acuerdo a las características del OCT y demás. exacto, sí, sí, sí. Sí, con los famosos biomarcadores de OCT, que ya Ándale. después invitaré a un colega de retina para que entre los dos ahí nos hagamos pelotas con la retina. Exacto. Entonces, justo, ese estroma anterior tiene estos queratocitos, que ahí los represento como estos pequeños óvalos, y el estroma, y tiene muchos, y el estroma posterior tiene muy poquitos. ¿Qué pasa con estos queratocitos? Que si los estimulamos, y ahorita lo voy a enseñar en la siguiente parte, yo les digo que se activan o se prenden y se ponen como si fueran malos, porque se convierten en miofibroblastos. Y estos generan lo que se llama matriz, perdón, generan Haze por la matriz extracelular. Ok, Entonces, hago yo el símil de que es como la película de las películas de mi villano favorito, cuando los minions se hacen malos, pues hacen algo, moraditos. ándale, como los moraditos, así les pasa. O sea, tú das láser, generas inflamación y estos empiezan a secretar sustancias que no deberían estar ahí y forman una cicatriz. Que justo ninguna persona que se dedica a la refractiva quiere estar viendo en las primeras semanas o meses de operar un paciente, ¿no? Porque justo algo muy importante de la cirugía refractiva es que es para que un paciente que tiene un ojo sano quite o disminuya su dependencia a lentes. Y si ahora le estás generando un problema Que no que ya, tenía con lentes. que ya no se corrige con lentes, estamos en problemas. Entonces, esa es la primera parte. El estroma anterior tiene queratocitos y si yo los estimulo mucho, generan Haze. Y el estroma posterior tiene poquitos, pero la diferencia es que este estroma posterior tiene las fibras de colágeno paralelas, a diferencia del anterior, que las tiene entrecruzadas. Entonces, el estroma exterior es más resistente y el posterior es más lábil y por eso tenemos que hacer una buena evaluación de topografía, porque si no está en condiciones óptimas el paciente para operarse y tocamos ese estroma posterior, va a generar una ectasia. Este es el mecanismo de Hayes, no es el tema, pero bueno, ahí está la imagen de cómo se estimula desde el epitelio cuando lo retiramos, el queratocito pasa a fibroblasto, después a miofibroblasto y este genera Hayes. Y esta es la imagen de cómo se acomodan las fibras de colágeno. Entonces se dan cuenta, las superiores están como entrecruzadas y las inferiores eh, Están más paralelas. alineadas. Entonces, un breve resumen de diferencias. En LASIK estoy hablando de lo mismo que FemtoLASIK y en PRK de lo mismo que TransPRK. Recordando que el LASIK es con un microqueratomo y el FemtoLASIK es con un láser femtosegundo. Aquí paréntesis, yo por ejemplo ahorita en mi práctica prefiero mucho el tema del femtolásic. Sí es un poco más elevado el precio para el paciente, pero también los riesgos y la tranquilidad que yo tengo con operarlos es menor o es mejor. Eh, todos los que hemos operado LASIK siempre decimos que cuando empieza a cortar la micronavaja tenemos así un segundo de microinfarto hasta que vemos que todo Sí, bien. sí, sí, Y, sí. y es normal. Entonces, ¿qué pasa? El LASIK tiene dolor, perdón, no tiene dolor o muy poquito, sobre todo el primer día. El PRK, dependiendo cómo se maneje, puede llegar a tener dolor y está un poco satanizado a veces por el tema del dolor, pero hay formas de disminuirlo, de evitarlo. La recuperación del LASIK es muy rápida. Al día siguiente está el paciente como si nada y contento y viendo. El PRK no. Tarda un poco más la recuperación visual, hay que dejar un lente de contacto, que lo tenemos que quitar entre 4 y 7 días, la visión va recuperando un poquito más despacio, etcétera, etcétera. El LASIK, el problema es durante la cirugía. Puedes tener alteraciones de flap, que después podemos tener una plática de las complicaciones. Flap libre, Claro. flap en dona, flap incompleto, flap irregular, etcétera, etcétera. Y son cosas que sí estresan. O sea, yo creo que la Claro. primera vez que nos pasa cualquiera de estas,
te estresas un poquillo. Sí, sin duda. Y en el caso del PRK, como tal, la cirugía en el proceso o intraquirúrgico no batallas con, o sea, ni con el flap, ni tal cual con el proceso, realmente es bastante noble. Problema del PRK, el Haze, como ya platicamos. Problema del ASIC, la ectasia. Entonces, nada más para dar como con un poquito de contexto de por qué tenemos que abordar este tema, ¿no? Entonces, tenemos que tener buena evaluación preoperatoria para poder definir si el paciente es buen candidato. Si no lo hacemos, caemos en riesgo de que en un año, en 6 meses, en 5 años, el paciente ya esté con ectasia. Este es otro punto. Recordar también que hay graduaciones que si no es buen candidato, existen otras opciones, como un lente ICL, ¿no? Si hay graduaciones, en mi caso, arriba de 10, yo prefiero la opción de un ICL si es candidato el paciente. Ok. ¿Qué es importante aquí? Que el componente más crítico es identificar quién no se opera. O sea, en la mayoría de las cirugías es, ok, tiene catarata, pasa. Tiene desprendimiento de retina, pásale. Pero en este caso hay que ver bien quién no es candidato. O sea, como que intencionadamente tienes que buscar quién no lo es. Porque si no vamos a caer como en estos errores. Y es muy importante porque también son cirugías que técnicamente son o parecen fáciles. No es lo mismo hacer un PRK que, por ejemplo, tú en tu caso hacer un peeling, ¿no? O sea, nada que ver, la habilidad y el entendimiento. Pero en el caso de refractiva, lo importante es justo la evaluación preoperatoria. Aquí hay algunas contraindicaciones que no las vamos a tocar ahorita, pero nos vamos a enfocar sobre todo en esta parte del queratocono subclínico. Y vamos a empezar. Aquí voy a poner una primera topografía. Vamos a hablar específicamente un poquito más de Pentacam, que es de lo que la mayoría tiene. Por ahí hay más máquinas. Todavía hay quien usa Orscan. ¿Qué cambia? La tecnología. No es lo mismo tecnología con anillos de plácido que tecnología Shameless, como lo es Pentacam. O Sirius, que puede venir combinada, o Galilei, ¿no? Entonces, muy importante. También con qué estamos evaluando a los pacientes, y ahorita vamos a ver por qué. Algo que yo les digo a todos los alumnos cuando vemos esta clase es, de hecho lo hago en un pizarrón antes de enseñarles la imagen, es olviden los números, olviden los mapas, si se pueden contar cuántos números hay, nos echamos aquí 2 horas. En su cabeza imagínense, primero dividirlo en 2, existen mapas y existen números, hasta ahí. Y ahorita vamos a llevar la cabeza solo a la parte de los números, que en este caso, espero que la tengan igual que yo, está del lado izquierdo. Sí. Y se divide en 4 pequeñas secciones. La primera, que está ahorita ocluida, es la sección de los datos del paciente. La segunda sección son datos de la córnea anterior. La tercera sección son datos de la córnea posterior. Son 5. La cuarta son los datos paquimétricos y la quinta son otros datos. Entonces, tenemos 5 secciones. De estas 5 secciones, la primera, que son los datos del paciente, vamos a quitarla como de la cabeza. Obviamente siempre verificar que es nuestro paciente y ya, no hay que ver nada más. La quitamos, a menos de que por algo queramos ver la edad. Nos quedamos con 4 cosas. La tercera sección, que es córnea posterior, también hay que omitirla de nuestra cabeza. Sí nos llega a servir para cosas de cálculo de lente premium, por considerar la cara posterior, etc. Pero ahorita para lo que vamos a platicar o el objetivo, vamos a quitarla de la cabeza. Y nos vamos a quedar solo con 3. Con el primer cuadrito, que es tal vez de los más importantes, que es el que dice córnea anterior. El cuarto, que dice que es el paquimétrico. Y el último, que es el de otros datos. Entonces, vamos a ir quitándole, como si fuera adivina quién, cosas innecesarias. Ahora, de la parte del primer cuadrito que dice córnea anterior, no sé si se ve mi puntero por aquí. Sí, sí se ve. Ok, déjenme ver si puedo marcar un poquito. Ok, de este primer cuadro, ¿qué va a ser lo importante? Lo primero es verificar que el estudio está bien hecho o que es o que es confiable. ¿Cómo lo vamos a ver? Aquí donde dice QS, que es el Quality Score. Lo ideal
es que diga OK y esté en blanco. ¿Qué opciones puede haber? Que esté en amarillo o que esté en rojo. Normalmente amarillo es que el paciente parpadeó, que no fijaba, que justo se movió en el momento de la toma, etcétera. Y de ahí valoramos cómo están los mapas y demás para ver si es todavía relativamente confiable o si tenemos que repetirlo. Y si está en rojo, definitivamente no es confiable y ahí puede ser por varias cosas. Por ejemplo, que el paciente tiene alguna cicatriz corneal, tuvo antecedente de un herpes, tiene algún leucoma, lo operaron de terigión y no se hace una buena toma, o tiene un queratocono extremadamente ya con hidrops o desarrollado que no puede hacerse una buena toma. Que Ok. obviamente esas cosas clínicamente las notarías. El siguiente punto es esta Q. Esta Q es la esfericidad. ¿Qué significa la esfericidad? Voy a hacer unos pequeños dibujitos acá. Recordar que la córnea no es la mitad de un cilindro, de una esfera. O sea, no es perfectamente una esfera. Es asférica. Está ligeramente curveada. Ahí le estoy exagerando. Y esto se conoce como que es prolata. O sea, es un poquito más puntiaguda o más alargada. Entonces, esta Q nos va a dar ese valor. Y lo normal ronda entre menos 0,25, menos 0,35 aproximadamente. Depende de la literatura, es el valor que nos va a dar. Si te da arriba de menos 0,35, quiere decir que está más pronunciada la normal. Exacto, está más prolata. Y si te da más positivo, o sea, que se vaya al más, por ejemplo, está más chata, ¿no? O sea, digamos, más plana, Exacto, y eso se llama oblata. plata. Ok, Y si estuviera en cero exacto, es una esfera. ok. Entonces, Vale. lo ideal aquí en números, solo para dejarlo así bien claro, en números es de entre menos 0,35, habías comentado, a máximo, ¿no? Máximo menos 0,35. Lo podemos dejar en menos 0,25 más menos 10, pero Ok, como todo en medicina, o sea, depende de la literatura, el país donde se estudió, etcétera, varían un ok, poquito esos rangos. ok, Ahora, voy a tachar ahorita cosas en las que no es tan importante. Por ejemplo, estos milímetros que aparecen aquí es lo mismo que las dioptrías, pero está medido en milímetros. Entonces, pues siempre que hagamos un pentacam, esto no nos debería de importar o no nos llama la atención en general. Entonces, todo lo que esté en milímetros no nos importa. Acá hay ok. otros milímetros. Entonces, Decidimos hacia lo que están dioptrías, ¿no? exacto. ¿Por qué hago esto? Porque quitamos como ruido visual, ¿no? O sea, Claro, entre menos datos, más dirigida la mirada va a estar a lo que queremos. Ahora, ¿qué es muy importante aquí? Este valor de K2. K2 es el eje más curvo. Eh, Ahorita voy a empezar a hablar de ciertos valores que no son 100% definitivos de queratocono, pero que te empiezan a prender el foquito rojo de que, ojo, sospecha, ¿no? Empieza a sospechar, empieza a verificar. El valor de corte de K2, arriba de 47.2, ya tenemos que tener como la antenita prendida. Por ahí hay artículos más recientes que dicen que arriba de 48 ya es mucho más sospechoso de queratocono, pero bueno, la antenita prendida en caso de que sea arriba de 47.2. Y esto lo puedes ver desde un simple autorref. O sea, tú pides un autorref con queratos y ahí vas a ver K2. Y ya con eso tú puedes hacer el primer análisis de decir, ok, vayas a hacer un penta o una topografía. ok, Eh, Tú ves K2 en un autorref en 48, por ejemplo, caray, y astigmatismo alto, va a hacerse una topografía. Entonces ese sería tal vez un primer tip a tener en cuenta. Y aquí viene el astigmatismo también, que normalmente tienden a ser un poquito altos. Y nada más. Las demás cosas sí nos sirven, sí, tal vez para cirugía refractiva para los datos que le meto a la máquina, tal vez para algún análisis, pero para detección ahorita de riesgo de ectasia, estos dos son los que nos van a servir. ok, Entonces, se dan perfecto. cuenta, del primer mapa solo son 4 cosas donde tenemos que voltear la mirada. Que esté bien hecho el estudio, que la Q esté en el rango normal, que K2 esté abajo de 47.2 y que el astigmatismo también no sea muy alto.
El astigmatismo ahí, ¿qué tanto tú consideras como que sea alto, bajo, arriba de qué numerito tú Hay dirías como que algunos es el artículos que corte? manejan 4. ¿Ok? O sea, que no pasa de 4, pues, el astigmatismo, que es el astigmatismo corneal y está dado por la K2 ahí, o eso es independiente del K2. Ah, sí, este astigmatismo es el corneal y es la diferencia que hay o aproximadamente entre K2 y K1. Ok, Ujú. perfecto. Ahora, córnea posterior, este no nos interesa, entonces lo vamos a tachar. Digo, al No menos no es nos interesa para esto, ¿no? A lo mejor nos va a interesar para lo que tú habías comentado, que son lentes premium, otro tórico, tipo de cosas, ¿no? exacto, para los tóricos y demás. Ok, Incluso mapita no tanto, pero eso lo podemos platicar después. ok, Y perfecto. ahora, de este mapa, que es el mapa paquimétrico, sí es importante ver, está la paquimetría en el centro de la pupila, la paquimetría en el vértice, que puede variar, o sea, no siempre el vértice corresponde con el centro de la pupila. Imagínense un queratocono que está desplazado temporal inferior, el vértice está en otro lugar diferente al centro de la pupila. Ujú. Pero en el que yo más me fijo es en la posición más fina, que sería este. ¿Por qué me fijo en él? Porque, como dice su nombre, es el más fino de todo. Entonces va a ser más fino que el centro, va a ser más fino que el vértice. Y el valor de corte o de sospecha es abajo de 500. O sea, arriba de 500 estamos bien, abajo de 500 prender esa antenita de que algo puede no estar tan bien. Ok, Y nada más, algunos artículos también hacen, o sea, obviamente hay más descripciones. Por ejemplo, hay quien relaciona una diferencia que es entre el centro de la pupila con el vértice. Y si hay una diferencia amplia entre 10 y 30, depende de dónde se lea, ya se considera también sospechoso, ¿no? Porque hay una diferencia entre dónde está el centro, ese grosor, con dónde se desplazó el queratocono. Pero no es tan necesario, con que se vea la posición más fina es suficiente. Y después ujú, hay otro valor que se llama Kmax, que igual, si está arriba de 47.2, hay que tener la antena prendida. Y por último, en esta primera parte, eh, dos cosas muy importantes. El diámetro de la pupila, esto sobre todo ya para cuando vamos a operar pacientes, tanto de refractiva como facorrefractiva. ¿Por qué? Porque esta pupila es en condiciones con luz y en condiciones mesópicas la pupila crece y ya no sería un buen candidato para cirugía refractiva o facorrefractiva. Entonces hay que saber siempre ubicar dónde está la pupila y la profundidad de la cámara. ¿Por qué? Porque si quiero hacer yo, por ejemplo, colocar un lente ICL, tengo que tener cámaras arriba de 2.8 o de 3 para poder colocarlo y que sea seguro. Entonces, resumiendo un poquito, de todos los números que tenemos, que hacen mucho ruido, principalmente nos vamos a enfocar en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas nada más. De hecho, ahorita no sé si tú quieras, David, en el siguiente ejemplo, que tú vayas viendo, ¿no? O sea, ya tu mirada dirigida a claro, estas cosas y ver qué tanto se va quedando y dónde hay sí, duda. sí, 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 claro que sí. Entonces, ya terminamos la parte numérica y, y esa a veces la que nos espanta un poquito más, ¿no? Y decimos, ¿de qué Sí, la trata? verdad es que ves demasiados números, gráficas y no sabes ni por dónde empezar. Exacto. Ahora viene el siguiente, lo vamos a los mapas. Este primer mapa, que es el mapa paquimétrico, como tal para el diagnóstico no nos interesa. Nos puede interesar para colocar anillos, nos puede interesar para, perdón por el rayadero de pantalla, pero creo No, que no, está bien, está bien. De eso se didáctico. trata. Eh, no nos interesa para el diagnóstico. Ya vimos la paquimetría más fina en los números. Este nos interesa, por ejemplo, si voy a colocar un anillo intraestromal, otras cosas para ver el trayecto, pero nada más. Entonces, como si lo pudiéramos quitar del software, quitémoslo de la cabeza. Y vamos al primer mapa, que es el de curvatura sagital. Existen dos mapas principales, el de curvatura sagital y el de curvatura tangencial. La diferencia es un rollo ahí medio matemático de dónde se traza el punto para medirlo, pero a mí me gusta ejemplificarlo de una forma fácil.
Imagínate a Homero Simpson. Ok, Imagínatelo de frente. Dices, ok, está gordito, tiene su panza, pero de frente se le ve menos que cuando se pone de lado. De lado se nota más su panza o su estómago. Entonces, ¿cuál es el símil? El mapa sagital es como ver al queratocono de frente. Puedes ok, notarlo un poco menos a que si lo pones en tangencial, eh, la toma que se hace que se note un poquito más. ok, Digo, es ok. como una idea muy Y básica. este es el sagital, ¿no? En esta imagen nada más vamos a ver el sagital, es decir, lo vamos a ver de frente. Correcto, correcto. Ok, ¿Qué es las dos cosas que tenemos que verle a los mapas que son de curvatura? Lo primero es la simetría. Aquí voy a poner una S de simetría, que es que la distancia del moño superior, espero se alcance a ver, sea sí, similar o igual a la del moño inferior. Aquí tal vez ok, la hice un poquito más chiquita para que fueran simétricos. Entonces, esto significa simétrico, que la medida del de arriba es igual a la de abajo. Ahorita vamos a ver en algunos ejemplos cómo es cuando no es simétrico. Y ok. segundo, voy a ver qué color se Ahora, puede. ¿eso de la simetría es, digamos, a ojo de buen cubero o hay algún parámetro que me lo esté midiendo ahí la topografía? No, o sea, un corneólogo así muy puro me mataría por lo que voy a decir, pero sí, realmente es a ojo de buen cubero. Pero podría sacar una regla, medirlo. Ahora Ok, viene ok. todo un tema de artículos que dicen a cuántos milímetros hay que medir la simetría, porque puede ser que en los primeros 3 4 sea simétrico, pero después se pierde la simetría. Bueno, pero Entonces, ¿estás de acuerdo que alguien que no es corneólogo como yo, que va a ver una topografía, no voy a sacar una regla bueno, a lo mejor debería de hacerlo, no estoy invitando a alguien que no lo haga si así debe de ser, ojo, pero pues yo sí por cálculo de ojo, sí pues puedes valorar pues qué parte está un poquito más protruida que otra, ¿no? Digo, no es tampoco tan difícil de identificar. exactamente. De hecho, ahorita que veas los ejemplos, van a decir, este sí es y este no es. Entonces, Ok, eh, justo valoraremos eso. Y lo segundo que hay que ver, voy a poner acá es una O, y a ver si me sale derechita, que es de ortogonalidad. ¿Qué significa? ok, Que el eje que está cruzando el moño de arriba, ahorita lo vuelvo a remarcar en alguna de las otras que se ve un poco más claro, debe ujú, continuar con el eje del moño de abajo y no debe ok, de variar más de 21 grados. Este está ortogonal, o sea, el moño se continúa. Ejemplo para los que ponen lentes tóricos, el lente tórico tiene los puntitos en los dos lados del lente ujú, y esto es porque cruzan sobre todo el moño. Entonces, si tú tuvieras un moño, por ejemplo, el inferior estuviera desplazado, el camino que sigue el moño de arriba no continúa con el de abajo. Y esto es 21 grados, lo que no debe de variar para que se considere ortogonal o no ortogonal. ok, Y ok. este normalmente sí se mide un poquito más. Hay unos que son muy obvios y otros que son dudosos y sí se puede medir. Ahorita vemos cómo. Y viene la siguiente parte, que es de lo más importante, los mapas de elevación. Voy a intentar hacer un pequeño dibujo. Esta es la córnea o el mapa de elevación. Lo que hace es que se compara una córnea ideal contra nuestra córnea de nuestro paciente. Entonces, la que está en negro sería la córnea ideal. La que está en verde sería la córnea del paciente. Vamos a ver a qué me refiero. Todos los puntos que coinciden entre la córnea ideal y la córnea de nuestro paciente, se les va a dar un valor de 0 y verde. Entonces, fíjense, aquí en el mapa de elevación frontal hay un 0 y está en verde aquí en esta zona, y también acá abajo hay un +1. Son valores pequeños Ok, porque casi coinciden con lo normal. Todo lo que empieza a estar hacia arriba de la córnea ideal comparada con la del paciente, lo empieza a poner en valores positivos. Por ejemplo, ok, +1, entre más lejos esté de la córnea ideal, le va dando valores más elevados. +1, ok, +10, +12, +15. Y todo lo que está de la córnea ideal hacia la del paciente, hacia abajo, lo dejan en valores negativos. -1, -4, ¿ok? ok. Entonces, eso es lo que hace este mapa de elevación. Y tanto lo hace para la cara anterior o frontal como para la cara posterior. ¿Qué es lo importante aquí?
números a recordar. De la cara anterior, y depende de la literatura, no debe de sobrepasar de más 12 o algunas literaturas dicen más 16 y ahorita platicamos de eso de la literatura. De la elevación posterior, que es el mapa de abajo, no deben de pasar de más 17, o sea, más 17. ¿Cuáles son los que no deben de pasar? Hay artículos que hablan de que no deben de pasar lo que esté a los 4 milímetros, que aquí estoy marcando, y hay otros Ujú. que hablan de los 3 milímetros. ¿Qué les aconsejo yo? Que vean los 5 numeritos centrales de inicio, que es 1, 2, 3, 4, 5. Ok. O sea, que la mirada siempre vaya primero a estos 5. Y ya de ahí empiezan a ver un poquito los que estén periféricos. Ahorita que veas vas a notar que los conos, eh, sí se empieza a notar cómo empieza a ver esta elevación en otro lugar. Entonces, el número a recordar de la elevación frontal es más 12, aunque aquí les digo hay artículos que Ok. dicen más 16. Que Y hay, ninguno se pasa de más 12 pues, o sea, exacto, ok. y el otro más 17. ¿Qué pasa? Que no está 100% o hasta donde yo sé, ahí si después alguien ve esto y me lo manda, un metaanálisis que diga exactamente cuál es el número ideal. Justo yo les comento que llega a pasar que, que hay algo que se llama consenso mundial del queratocono. Y sí dice, la elevación posterior, por ejemplo, es un dato de sospecha de queratocono, pero no trae un valor exacto de corte. O sea, no, hasta la fecha, hasta donde yo sé, no lo han definido 100%, solo están algunos estudios, algunos análisis, pero no 100% definido. Pero bueno, Ok. de inicio, quedarse con estos números. Y también recordar algo muy importante, que antes, o bueno, todavía hace algunos años, se consideraba la elevación posterior como el dato más sensible para sospechar queratocono. Actualmente se está inclinando más la balanza a evaluar el epitelio, aunque ya se vuelve complejo porque tendrías que tener un mapa para el epitelio y otro y otro, o sea, un estudio para epitelio y otro topógrafo, ¿no? Pero bueno, o Ok. sea, todavía el topógrafo es totalmente válido y evaluar la cara posterior lo sigue siendo. No sé si hasta Ok. acá tengas alguna duda. Todo, A ver. no, todo súper bien. Digo, la verdad es que muy bien explicado. Ahora entiendo más a dónde dirigir los ojos cuando vea una topografía, porque es lo que te decía, ves muchos colores, muchos números, muchas gráficas y realmente no sabes pues por dónde empezar. Y pues al grano, la verdad, lo que yo hacía es, pues chécale las keratometrías, si están arriba de 47 o 48, sospecha de keratocono y checa nada más el grosor y bye. O sea, esto de los mapas de elevación, la ortogonalidad, si hay simetría, si no hay simetría, o sea, olvídate, jamás lo había yo contemplado a la hora de valorar una topografía corneal. Entonces, la verdad, muy bien. O sea, hasta, bueno, yo espero que así como me está quedando claro, a quien lo esté escuchando también, y yo creo que sí, porque está literal con bolas y palitos. Ya, hay otro dato, o sea, hay muchos datos que si tú lees un artículo de dónde fijarte, puedes tener hasta 30 cosas, ¿no? Pero Claro. con esto es un primer avance para tener Pero una creo noción. que es lo Sí, importante es que lo estás compartiendo, creo yo, desde la experiencia de lo que te sirve en tu práctica diaria. O sea, porque también, pues, hemos de decir que realmente muchas cosas que vemos en la teoría o en la literatura, la verdad es que a veces no son tan factibles de aplicar día a día pues, por muchas cuestiones, ¿no? No solamente por una sobrecarga de información en tu cabeza, sino porque a veces, pues, la verdad es que no se vuelve práctico exacto. y vale la pena mencionarlo. O sea, no es por estar en contra de la evidencia, sino más bien es que de toda la evidencia pues, tomamos cosas puntuales dependiendo cada paciente. Punto. O sea, todo Exacto. lo demás está documentado y es importante, por algo creo que está en el estudio. Sin embargo, pues para cosas prácticas, por ejemplo, ahorita que estamos más centrándonos en un screening general de una topografía para un oftalmólogo general que no es un corneólogo, que no se va a matar la cabeza leyendo 1000 artículos de topografía corneal, porque pues al final de cuentas, como ya lo comentamos al principio, zapatero a tus zapatos, pues creo que así está
está más que bien entenderlo. Exacto. Fíjate, vamos a pasar la que sigue. ¿Ok? Si gustas, tú veme diciendo y Ok. vamos checándolo en conjunto. Eh, Perfecto, pues mira, entonces a ver, lo primero que habíamos comentado es ver si está bien hecho o no está bien hecho el estudio, ¿no? Bueno, obviamente ya vimos lo del nombre del paciente, identificar que sí sea el paciente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya suponiendo que eso está chequeado, que el estudio esté bien realizado, entonces ahí vemos que está con un OK y que se ve en color blanco, entonces digamos que está bien realizado el estudio, es confiable. Luego, para ver la esfericidad de la córnea, ¿no? Que es la Q que está ahí abajito, está en menos 0,65. Pues por el número que habías comentado, que es menos 25 más menos 10, ¿no? Pues digamos que está ligeramente alto, ¿no? Está un poquito por fuera de la norma, es decir, que la córnea está un poquito más pronunciada, ¿no? exacto. De lo normal. Luego, en ese mismo apartado, pues ya vimos que bloqueamos los numeritos del lado izquierdo, que es en milímetros, eso no nos va a interesar, y nos centramos del lado derecho en ver la K2, ¿no? Que está en 46.7, digamos que está en norma, no está por arriba de 47.8, habías comentado, ¿no? Que tenía que estar 47.2 puntos. 47.2, ok. Ujú. Y no se vale, por ejemplo, redondearlo a 47 y se acabó. Yo creo que sí, o sea, al final seguro hay un artículo que especifique la diferencia entre el 47 y 47.2, pero sí, o sea, para tener un número más fácil en la ¿Ok? cabeza. Más fácil en la cabeza, digamos que no se pasa del 47, entonces pues estamos dentro de la norma. Y el Exacto. astigmatismo que está, pues está un poquito alto porque habíamos comentado que no debería de pasar de menos 4, ¿no? Entonces aquí está en menos 5.2. ¿Qué se puede haber sido un dato por el cual enviaron tal vez al paciente a hacerle una topo, ¿no? Dijeron, está altito, no sabemos ahorita la edad, Exacto, exacto. sospecha. Y algo importante que mencionaste ahorita del 47, 47.2, justo, o sea, no es de que 47.3 que la tocó, no. Tú cuando Justo. ves un paciente con más sospecha va a tener 48, 49, etcétera, ¿no? O sea, sí vas a notar esa diferencia. Ahora, no sé si también, por ejemplo, en cuestión, digo, te lo comparto en relación a retina. Por ejemplo, los OCTs maculares, cada aparato mide de manera un poco distinta el grosor macular central, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, en muchos protocolos estandarizados y multicéntricos, de hecho, piden por norma que sea el mismo aparato el que mida el paciente, porque, por ejemplo, no todos miden o sea, digo, ya entraremos en más detalles de retina, no me quiero meter en eso, pero a lo que voy es que no sé si en topografía corneal o en cuestión de topógrafos también haya topógrafos que quizás te midan un poquitito distinto y entonces pues ese 47.2 pues ya no aplique, ¿no? Fíjate que esa pregunta está buena y podemos platicar mucho de eso. Esta parte que estamos viendo es la SIM-K. Ok, Entonces, esta te debe salir o va a salir muy parecida a lo que te da tal vez a un AutoRed. Obviamente no estoy comparando un Penta con AutoRed, pero si es una córnea sana, te van a salir muy parecidas. Y si es ok. unos anillos de plácido, también, a menos de que tenga algo en la superficie, van a salir muy parecidos. ¿Cuándo sí puede variar entre equipos o qué hacer entre equipos? Es igualito a cuando hablamos de un lente tórico o de un lente premium. Si tú ves una variación, por ejemplo, entre el Autoref, el Orscan, el Sirius, el Penta, el OPD, el que tengas, comparar con un tercer equipo. Pero sí, o sea, estamos hablando de la cinta, entonces el índice de refracción y la forma y los milímetros que, En la que se toman no varía tanto, no debería de variar tanto. Ok, exacto, a menos de que estuviera muy patológico. Y aquí sí, ah, lo más confiable sería que fuera por Schemproof. ok, excelente. Bueno, eso en cuestión del primer apartado. Luego vimos que en cuestión de screening general, pues lo de la córnea posterior lo vamos a obviar por completo y nos vamos a pasar al mapa paquimétrico y de ahí el más importante que tú comentabas, pues es la porción más fina, que digamos que está en 506 micras, o sea, no está abajo de 500, está, digamos, dentro del borderline, se podrá decir, Oh, pero bien, ¿no? O sea, y ojo ahí, es importante, esto es como evaluación de si tiene o no sospecha o algún dato de cono de ectasia. Diferente a si le hago LASIK o PRK. ¿A qué me ujú, refiero? Puede ser que un paciente tenga algún dato un poquito anormal y todo, y dices, ok, le hago PRK porque es más seguro.
o le hago LASIK con estas condiciones para que sea más seguro, o le hago un protocolo tipo Atenas donde combino con crosslinking para hacer algo eh, de seguridad que está 100% dentro del estudiado. Entonces, esto solo es justo para decir sí o no tiene un riesgo o sí o no tiene una sospecha. Que igual, ahorita, también a propósito, cubrir la edad de los pacientes, obviamente también por tema de Claro. privacidad, pero no es lo mismo un caso que tengas, no sé, ahorita vamos a ver otros ejemplos, que del paciente que tiene 22 años que el paciente que tiene 10, o sea, no, que no viene por refractiva, sino por una sospecha de cono, que el paciente que tiene 35, ¿no? Por el tema Claro, de riesgo de ectasia y de progresión y demás. claro. Perfecto. Entonces, pues bueno, ahí vimos la porción más fina está, digamos, bien, no está por abajo de 500. Y luego vamos a la profundidad de cámara anterior, 3.04, que pues está bien, ¿no? Y el diámetro de pupila, que es 2.72. Ahí, por ejemplo, ¿qué diámetro de pupila tú considerarías? Sugerencia, que sea menos de 4, porque Ok. más o menos, como por escuela, igual no sé si hay algún estudio, si no, también se podría hacer. La pupila en condiciones de baja luz, no totalmente oscuro, sino mesópicas, dilata más o menos 2.5 de lo que ya tienes. Entonces, si aquí tenemos más o menos 2.5 o 2.7 y le sumo 2.5, mi córnea se va como a 5.2. Ujú, Entonces, algo que me olvidé decir, estos puntitos que ven aquí en los mapas es la pupila del paciente. ujú, ok. Ejemplo, si yo dilato al paciente, esos puntitos están súper periféricos. Entonces, Ujú, suponiendo que mi pupila abarca después esta zona que estoy marcando aquí en el mapa inferior izquierdo, ujú, eh, y esa es mi condición de noche, ¿qué pasa si yo al operarlo tengo que escoger una zona óptica, que es la zona donde va a dar el láser? Yo tengo que tener una zona óptica que siempre sea mayor que a ver, el mismo color. Una zona óptica que siempre sea mayor a, a la, a la de mi pupila. claro, para que no tengan molestias, ¿no? Sobre todo en la noche. Y ese es otro tema que después puedo hacer una clase, Claro, porque también me agrada mucho, que claro. es aberraciones. Y es muy común que yo le hice un láser en una zona más chiquita de lo que dilataba el paciente y va a estar con quejas. Tengo por ahí casos que me han llegado y con el OPD se ven muy padre. Por ejemplo, es un paciente, o hay pacientes que tienen menos 0,75 en el día, pero cae la noche y se van a -3, a -4, a -5. Hay un Ya. paciente de ICL, por ejemplo, que de día Ujú, está como en -1 y de noche se va como a -12. ya. Ok, cambia bastante. Ok, excelente. Pues creo que de los números, creo que hasta ahí vamos bien, ¿no? Creo que ahí ya terminamos de lo más como general, importante a poner la mirada. Y luego ahora sí pasamos a los mapas del lado derecho. Pasamos primero al de la curvatura sagital, que es el superior izquierdo, y ahí vimos, bueno, pusiste dos letras, ¿no? La S de simetría. La simetría, pues es que tanto la porción superior del moño y del inferior, digamos que estén simétricas, que estén del mismo tamaño, por así decirlo. Y aquí, pues, a ojo de buen cubero se ven simétricas, no las veo muy distintas, la verdad. Y la otra que comentaba será la O de ortogonalidad, es decir, que el eje entre el moño superior y el inferior no se desvíe mayor de 21 grados, ¿no? Correcto. Ahora, eso de los 21 grados, ¿en dónde lo ves? Ahí en el mapa. Fíjate, normalmente cuando están normales es más difícil de explicarlo. Ahorita se va a entender mejor Ok, en el que esté normal, en pero otro. Ok, vamos a trazar perfecto. esta línea morada. Ahí se me fue chueca, perdón. Estoy Ok, en el- en la computadora. Pero bueno, supongamos que es una línea recta. eh, ok, y supongamos que el primer moño, esta línea que viene aquí, que debería ser donde cae la pupila nada más, porque se pueden, por decirlo así, enchuecar o cambiar fuera del área titular, del ¿no? área de la pupila y ya esa ya no nos interesa, solo es la pupila la que nos va a interesar, Ok, pensando también siempre en la condición de noche. Por ejemplo, este está 60,
acá está 90, más o menos debe estar como a 85, vamos a ponerle. Ok, Entonces, este viene aquí. Y el de abajo continúa aquí derechito. más o menos. Entonces, Ajá, más o exacto. menos, si pusiéramos imagen en espejo, está al mismo eje. Entonces, no hay gran separación, de hecho, corren el No hay mismo. gran desviación. Ok, No hay- entonces se mide esos 21 grados dependiendo del eje superior y el inferior. Ya, ya correcto. los entendí. Ahorita que damos un ejemplo de uno que esté más desviado, va a quedar muy claro. Ok, perfecto. Y bueno, eso en cuanto a al mapa de la curvatura sagital y luego nos pasamos al de la elevación frontal y posterior. Vimos notar primero los 5 numeritos del centro, ¿no? Ahí explicabas que se compara en relación a una córnea ideal. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos +2, +5, +6, +1. Pues digamos que está entre la norma porque no se pasa de +12, ¿no? Ninguno pasa de +12 de la porción anterior. Y luego nos vamos a la elevación posterior y pues también todos están +2, +6, +9, +3, +7. Ninguno se pasa de +17. Entonces digamos que está bien dentro de la norma y entonces este paciente digamos que no tiene datos de ectasia, ¿no? Por ejemplo. Exacto, Digamos que está dentro de la norma en cuestión de topografía corneal. exacto. Ojo aquí, hay literatura que puede decir, ok, este tal vez te alcanza a abarcar los 4 milímetros, este más 18, Ok. pero no corresponde lo demás con un cono. Entonces, dependiendo de edad, etcétera, podrías vigilarlo un poco o no. Dependiendo de todo el contexto, ¿no? Exacto, exacto, esa frase es la importante. Todo el Ok. Y ahí, contexto. por ejemplo, que te salió ahí el +18 y eso así como que, chin, sí se pasó por norma, ¿no? Del +17. eh, ¿Cada cuánto tú le pedirías la topografía corneal a este paciente, por ejemplo? Dependiendo ¿Unos la seis edad y meses? las condiciones socioeconómicas. Ejemplo, Ok. si es un paciente ya de 25 años, su graduación estable y todo, un año. Pero si fuera tal vez un niño 10, 12 años que se está rascando de forma constante, tal vez no lo puedes volver a ver porque viene de una ciudad o de un pueblito lejano, sus papás no tienen mucho cuidado, apego, a los 3 meses, ¿no? Saber que no, Ok. no está teniendo otros cambios. Ok, fíjate, aquí Ok. Perfecto. lo comento yo si quieres y tú el que sigue para Va. ir pasando ya los puntos clave. Fíjense, K2, 49.2. La Ok. Paki, muy delgada, menos de 500. Claro. Fíjense acá, aquí sí se nota la asimetría. El Sí, sí se moño nota de que está arriba, mucho más gordito el superior, ¿no? exacto, exacto. Y la ortogonalidad, a ver si puedo hacer una Así línea está medio. bien desviado. No, sí se ve chueco, o sea, la línea sí se pierde por completo, ¿no? En Esta teoría. viene acá, la del primer moño, y la del Ajá. segundo viene por acá. Entonces, Ya, este sí. ángulo es mayor a 21. Ok. Sí, como decías, ahorita que veamos el patológico lo vas a notar más. Exacto. Entonces, ya aquí Sí, dices, ah, se ve caray, muy obvio. está mal. Claro. ¿Cómo ves la elevación posterior? La elevación Sí, ahí mira, frontal. los 5 números ya se pasaron +16, más, ¿cuál es el del centro? +11, ¿no? Y Exacto. luego el posterior +46, ¿no? Pues ya. Entonces, justo este es de los típicos que es de pasillo, ¿no? O sea, pasas de lejos y dices, Ujú. no, queda tu cono y listo, Claro. acabó. ¿Dónde es los difíciles, los que tienen poquitos datos, los que justo hay que ir enfocando la mirada a ciertos lugares, pero poquito a poquito lo vas a ir identificando y aprendiendo más fácil? Por ejemplo, si te lo enseño 10 segundos, ¿qué dices? Pues sí, trae un keratocono. O sea, fíjate, eso es lo importante y lo bonito de que ya tengas entrenado el ojo a qué ver, ¿no? O sea, ya no te confundes entre tanto mar de información y ya puedes centrarte más en qué es lo importante, ¿no? Incluso ya con lo que me enseñaste y compartiste aquí de la ortogonalidad, de la simetría, ya incluso a veces sin ver los números de entrada, digo que los tienes que ver, pero ya con ver el mapa, que es a veces lo primero que el ojo mira por los colores y demás, ya Sí. dices, ah, sí, es un keratocono. Y a veces les preguntan a los alumnos como de, ¿a dónde volteen la mirada si fuera lo primerito que tuvieran que ver o lo único? La elevación posterior. Entonces, que ese Ok. sea Sí, el... mira, y ahí está en +35, +15, o sea, está súper alterado. Exacto. Por ejemplo,
pues ese está más bonito, ¿no? Exacto, Se exacto, ve simétrico, digo, ese la verdad, pues no, digo, si lo evaluamos poco a poco, pues está todo bien, según yo. exacto, sí, 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 se ve todo bien. Ese obviamente no, exacto, se ve completamente asimétrico, ese tampoco se ve completamente asimétrico. exacto, y ya, obviamente son como también los extremos, pero ese es el keratocono más clásico, ¿no? Pero ya también, ya con lo otro identificamos los números, ciertos patrones, y eh, ¿qué es importante? O sea, en los rangos como de seguridad, evaluar, ok, puede ser que tiene un pequeño, algo que está ligeramente desviado, pero es un paciente ya Ujú. de 35 años que no va a tener progresión, pero aún así quiero ser cuidadoso, le hago un PRK. Es un paciente joven que apenas tiene 21 años, tiene una graduación alta, o sea, +4, +5, +6, y aparte la córnea está ligeramente en 510, las queratometrías en 47, la elevación posterior ya en 17, tal vez mejor le hago un PRK o tal vez lo vigilo, dependiendo del contexto. O sea, lo que quiero llegar aquí es, no solo el estudio nos dice si se opera o no, es una herramienta más para la toma de decisión y para saber inclinar también como nuestra balanza de cuál de los procedimientos hacerle. Le hago SMILE, le hago FEMTO, le hago LASIK, le hago PRK, le hago TransPRK y personalizar mucho, mucho el caso. Excelente, súper bien. Eh, pues súper, Oliver. No sé si estés de acuerdo, por ejemplo, en dividir pues lo que estamos hablando aquí como en módulos, ¿no? Por ejemplo, este primer módulo de screening general de pacientes con keratocono e interpretación normal, digo, de una topografía, que me parece quedó súper claro. O sea, la verdad es que lo explicaste, nunca me lo habían explicado así honestamente, así que muchas gracias. Eh, Al rato ya voy a andar haciendo LASIK y PRK, retinólogo, váyase a la rutina. Sí. No, no, yo creo que no es algo que esté limitado solo a un corneólogo, más bien saber No, pero hasta Pero creo que dónde. sí es importante saberlo bien, o sea, y tener la curiosidad de hacerlo bien, nada más. O sea, yo creo que no es malo hacerlo mientras lo hagas bien. O sea, Esa es la frase. De hecho, en una de las presentaciones por ahí que tengo de esto, es lo importante es mejorar esa práctica y hacerlo bien, porque sabemos y es una realidad, eh, hay oftalmos generales, glaucomatólogos, uveólogos, el que quieras, haciendo PRK o LASIK y lo que sea, pero siempre y cuando sabiendo nuestros límites, sabiendo lo que conocemos y también hasta dónde sí, hasta dónde ir no. mejorando, claro. Exacto, sí. Pues excelente, me parece súper bien. Creo que así, haciéndolo por pedacitos, creo que queda bastante bien. Sobre todo para quien lo vaya escuchando, como que lo puedan digerir así bien y a lo mejor lo puedan repetir más de una ocasión para, a ver, ¿cuánto dijo que era la elevación posterior? Ah, sí, +17, ah, sí, +12. O sea, creo que así queda un poquito mejor. Y si te parece, no sé, el día que a ti te acomode, podemos organizar como la siguiente, que es lo de parámetros de seguridad de cirugía refractiva. O sea, ahora sí ya centrarnos, por ejemplo, tengo este paciente que le quiero hacer o quiero considerar hacer una cirugía refractiva, ya sea que tú lo hagas con un corneólogo en paralelo y demás, pero que a lo mejor tú como médico tratante, digamos, o que aborda inicialmente al paciente, sepas bien a ver, ¿en qué me tengo que fijar? Como igual, ¿no? Para ayudarle y hacer equipo con el corneólogo de, oye, mira, fíjate que le vi esto y esto y esto y esto, ¿está bien? Y el corneólogo de un segundo checklist y entonces, pues, es un doble cinturón de seguridad de que al paciente le va a ir bien, Exacto, creo yo. porque ahí vienen todos los temas que pueden pasar en la cirugía y cómo resolverlos y todo, que creo que sí ya es más del corneólogo. Y como dices, pero todo un primer topógrafo decir, ok, esto requiere vigilancia, esto requiere ya un crosslinking, esto requiere un escleral, esto puede operarse, y como todo Exacto, en conjunto. O sea, lo mismo, en tu caso, mi ejemplo, yo con los retinólogos de confianza con los que trabajo, o sea, veo un OCT y digo, ok, esto le doy esto, yo le haría esto, pero al final el que lo va a terminar haciendo eres tú, ¿no? O el que le va a dar el seguimiento eres tú. exacto, exacto. Muy bien, muy bien, Oliver. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por Sí. haber compartido esto con nosotros. La verdad es que te lo agradezco infinitamente porque lo hiciste súper digerido y súper fácil de entender. La verdad, muchas gracias por eso. Hombre, Eh, Nos vemos gracias. en la próxima sesión
para lo de cirugía refractiva. Pues muchas gracias a ti, David, y muchas felicidades por este proyectazo que estás haciendo. Yo creo que compartir la información y difundirla es lo mejor que puede haber. Yo, por ejemplo, me formé de inicio en el ISSSTE y tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero hay cosas a las que no tenía acceso, ¿no? O sea, ni siquiera Sí, estaban sí. en el campo y justo después ya el fellow en el militar tengo acceso a otras cosas y el aprendizaje y justo compartirlo, ¿no? Con todos Claro, es como maravilloso. exacto, exacto. Mil gracias, Oliver.